Buen día, mi nombre es Daniel y hoy vamos a presentar el tema sobre el gluten. El gluten. Ok, para nosotros, ¿qué es el gluten? El gluten es conocido generalmente como la proteína que se encuentra en los granos de los cereales. Pero para ir una definición más a fondo, el gluten vendría siendo una proteína amorfa que se encuentra en los granos de los cereales, más no se encuentra en todos los granos. Esta proteína se encuentra en el trigo, en el centeno, en la cebada, en la avena y en algunos otros más, pero en estos se encuentra en una cantidad muy pequeña. Por eso se nombran estos cereales, que es en los que principalmente se encuentra. Y en el cereal que más se presenta viene siendo en el trigo. El trigo, el gluten viene abarcando el 80% de las proteínas, por lo cual el trigo es el cereal que más gluten tiene. ¿Cuál es la composición del gluten? Okay, el gluten está compuesto por dos proteínas. Estas son la gliadina y la glutenina. Los cereales con gluten están compuestos por estas dos proteínas, pero se dice que está formado por el gluten debido a que estas dos proteínas forman el gluten, la gliadina y la glutenina. Estas proteínas son caracterizadas porque tienen una gran cantidad de restos de aminoácidos, también porque son solubles en el agua y en el alcohol. ¿En dónde se encuentra el gluten? Como ya dijimos, el gluten se encuentra en algunos cereales, pero ¿en qué parte de los cereales se encuentran? El grano del cereal está formado por sus partes. Ok, el gluten se encuentra solo en una parte. Esta parte es el endospermo. ¿Qué parte es el endospermo? Vamos a poner, por ejemplo, un aguacate. Nosotros, al partir un aguacate, lo partimos a la mitad y ¿qué es lo que vemos? Vemos la cáscara alrededor, la semilla en el medio y lo comestible, lo que nos comemos con las comidas, es lo verde. Ok, el endospermo vendría siendo lo verde del aguacate. O sea que el gluten tiene un gran contenido en los cereales porque el endospermo es la parte que más tiene en los cereales. En los granos del cereal, el endospermo es lo que más abarca del grano en total. Como acabamos de mencionar, el gluten se encuentra en el endospermo. Pero ¿el grano del cereal solo es en el endospermo? No. El grano del cereal también está compuesto por otras cosas, que son sus partes, que vendría siendo el germen, el salvado, que es su cáscara, y también los granos del cereal también contienen almidón y algunas otras cosas alrededor de todo el grano. A lo largo del tiempo se han buscado formas de extraer el gluten de los granos de los cereales, debido a que hay una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca. Esta enfermedad está presente en todo el mundo. ¿Qué tiene esta enfermedad? ¿O por qué es tan famosa? ¿O porque simplemente se ha buscado tantas soluciones? Debido a que esta enfermedad lo que hace es que las personas con esta enfermedad, la enfermedad celíaca, hacen que sean intolerantes al gluten. Entonces, se ha buscado la manera para que las personas puedan alimentarse con cosas que sean similares a las cosas naturales, por ejemplo la harina. Se ha buscado formas de obtener harina sin gluten. En este caso hay un proceso que se llama molturación húmeda, que consiste en separar el gluten del almidón y así se tendría una harina sin gluten. Esto serviría para las personas con la enfermedad celíaca. Usos o aplicaciones del gluten. ¿Cómo se puede aplicar el gluten en los alimentos? ¿O cómo se puede usar? Los usos del gluten vendrían siendo la elasticidad de la masa o el que el pan se inflame a la hora de realizarlo. Debido a que el gluten se podría decir que es el culpable o el responsable de que la masa se estire o el pan se inflame a la hora de hornearlo, debido a su composición. Y el gluten hace que todo esto sea posible. Mientras más gluten, más se estira, más como chicloso es
y también se puede inflamar más o se puede inflamar menos dependiendo el contenido de gluten a la hora de realizarlo. El gluten tiene ventajas o desventajas. Ok, el gluten al usarlo tiene ventajas y desventajas, tiene ambos. Al usarlo, como ya les mencioné, una ventaja es que la masa esté un poco más estirable o se inflame más el pan. Eso es una ventaja a la hora de la elaboración de productos que tienen gluten. Pero este también tiene muchas desventajas. Una de ellas es que el gluten combinado con otros alimentos podría ser dañino para nuestra salud. Ahora, para las personas que comen mucho pan, muchas harinas, como el pan y las harinas tienen mucho gluten debido a que es elaborado con el trigo, este en nuestro organismo se podría quedar por mucho tiempo sin ser digerido, así como una masa chiclosa, lo cual podría afectar nuestra digestión, podría hacer que las personas engordaran. Y en México es conocido que tenemos un alto nivel de obesidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que comen muchas harinas, muchos panes, muchas galletas, y esto tiene mucha harina. La harina contiene gluten, lo cual vendría entrando como una muy grande desventaja a la hora de usarlo y de consumirlo, lo cual vendría siendo la obesidad. ¿El gluten es bueno o es malo? Para mí, el gluten vendría siendo un poco de las dos, debido a que es malo porque ocasiona muchos problemas a la hora de la digestión. Como ya les mencioné, ocasiona obesidad, el consumo excesivo de este. La obesidad es un problema muy importante en la actualidad en México y en el mundo. Pero también es bueno debido a que sin el gluten los panes no se esponjarían, no tendrían la masa no tendría su sensación elástica y muchas otras composiciones a la hora de realizarlo, tanto a la hora de comerlo. Tendría un sabor diferente y no sería el mismo que si tuviera gluten. Pero en conclusión, desde mi punto de vista, el gluten viene aportando un papel muy importante en los cereales, debido a que sin el gluten, ¿qué proteínas tendría el trigo? Porque como ya les mencioné, el gluten abarca un 80% de las proteínas del trigo y también abarca una gran parte de algunos otros granos de los cereales. También es importante a la hora de elaborar algunos productos con harinas, también a las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas tienen un gran papel porque el gluten es muy soluble en las bebidas alcohólicas. La cebada tiene mucho gluten y la cebada es muy utilizada a nivel mundial para la elaboración de bebidas alcohólicas. Entonces, el gluten viene aportando un papel muy bueno a nuestro día a día, pero también tiene un papel malo debido a las enfermedades, a la enfermedad celíaca, pero esto se puede solucionar. Las enfermedades celíacas se pueden controlar simplemente consumiendo alimentos o productos sin gluten, que esto se puede encontrar en cualquier parte, en cualquier ciudad, en cualquier tienda. Nosotros ya podemos encontrar muchos alimentos que no tienen gluten, que esto nos podría ayudar para las personas con enfermedades celíacas. Igual, para tener una mejor alimentación de cada persona, mucha gente ya está acudiendo a utilizar los alimentos sin gluten. ¿Por qué? Porque el gluten muchas veces tiene fama de que no es bueno para la salud debido a que engorda o cosas así, y mucha gente, para evitar eso, busca alimentos o productos sin el gluten.